Simon y Kirby ocasionalmente mezclaban la acción con profecías políticas. En la primavera de 1941, el capitán y Bucky evitaban que una anónima potencia asiática destruyera la flota estadounidense en el Pacífico, 7 meses antes de Pearl Harbor. Cuando los japoneses atacaron, la ira del Capitán América reflejó la del país. Con la declaración de guerra, los enmascarados lanzaron toda reserva a la basura. Los superhéroes fueron a la guerra con gran entusiasmo. Semana tras semana, mes tras mes, golpeando duro a los nazis. Los episodios estaban tan llenos de propaganda estadounidense que se pensaba que eran subsidiados por el gobierno. Pero solo pensábamos que era nuestro deber. Entonces algo muy interesante ocurrió. Las historietas comenzaron a ser enviadas al frente, junto con los chocolates y cigarrillos que recibían los soldados. Las historietas se convirtieron en lecturas usuales para las tropas que servían en la Segunda Guerra Mundial, y les gustaban. Los superhéroes estaban ahora en sintonía con el esfuerzo bélico del gobierno, y las ventas se elevaron de 15 millones al mes en 1942 a 25 millones un año después. La Segunda Guerra Mundial fue el apogeo de lo que se llamó la Edad Dorada de las historietas. ¿Y por qué no? En las historietas, Estados Unidos siempre ganaba. La guerra en las historietas parecía tener algo de diversión. El fuerte contraste entre eso y la guerra verdadera debe haber perturbado a algunas personas. Los superhéroes combatían a dos tipos de japoneses, los que tenían colmillos y los de dientes volados. Pero mientras los japoneses y los nazis eran mostrados como sádicos monstruosos, el horror máximo de los nazis nunca se mencionó. Era sin duda una oportunidad para hablar acerca del Holocausto, el cual comenzaba entonces y todos lo sabían. Pero nadie de las historietas trató de hacerlo, ya que pensaban que la audiencia no estaba interesada en eso y que no lo iban a entender. Había una especie de ironía en el hecho de que estos personajes, los de ese periodo que combatían a los nazis, ellos mismos de alguna manera representaban el ideal nazi. El concepto de que los problemas se pueden resolver mediante la fuerza física, siendo más fuertes y más dominantes. Eso es fascismo. Eso es la esencia del fascismo. Y no creo que los creadores de los superhéroes o los niños de la época estuviesen en absoluto conscientes de esto. Para un personaje, el fascismo era apenas otro ejemplo de la agresión masculina. Pero si vamos a ver, todo era diferente en La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla fue creada por un psicólogo. Charles Moulton era en realidad el doctor y escritor William Moulton Marston, uno de los inventores del detector de mentiras y un defensor de las historietas. Marston, educado en Harvard, fue contratado por DC como asesor. El jefe lo contrató para que pensara la manera de hacer una superheroína. ¿Por qué no buscar a las mujeres como público? Marston aparentemente decidió hacerlo por su cuenta. Él fue quizás el primer escritor consagrado que se dedicó a hacer historietas. Marston comenzó su trama en 1941, con el aterrizaje forzoso de Steve Trevor, un oficial de inteligencia herido, en la isla de las inmortales Amazonas. La hija de la reina, la princesa Diana, se enamora del indefenso soldado. Su amor la lleva a darse cuenta de que las Amazonas enfrentan la misma decisión que otros aislacionistas y pacifistas encaran en 1941. Tratar de ignorar a los nazis o pelear por la libertad. En contra de los deseos de su madre, Diana regresa con Steve a defender a los Estados Unidos, descrita por la diosa Atenea como la última ciudadela de la democracia y de la igualdad de la mujer. Como Superman, la Mujer Maravilla era más potente que una locomotora y tenía mejores artilugios que Batman. Un avión invisible, una tiara telepática, un lazo mágico que obligaba a otros a obedecerla y brazaletes antibalas. La Mujer Maravilla fue un gran éxito. El ángulo femenino fue puesto siempre por delante. El dibujante H.G. Peter, no obstante, tenía un enfoque muy masculino. En cuanto a dibujos, atraía a los lectores masculinos. Otra cosa también puede haber atraído a los lectores masculinos. La Mujer Maravilla perdía su poder y libre albedrío si algún hombre ataba sus brazaletes. Sin duda hay un aspecto sadomasoquista en el atractivo de la Mujer Maravilla. Casi todas las historietas estaban salpicadas de dominación femenina,
subyugación, castigo y toneladas de fetiches. En esa época creo que nadie cayó en cuenta. Sin duda, ningún lector en esa época sabía de la particular vida hogareña de Marston. Vivía felizmente con su esposa y con una ex estudiante, quien siempre usaba brazaletes de metal en ambas muñecas, y con sus hijos de ambas mujeres. A pesar de su estilo de vida vanguardista, Marston hacía que la Mujer Maravilla diese consejos sensatos a los niños en el país, instándolos a recoger papel y chatarra para reciclarlos como suministros bélicos. Otros héroes patrióticos también promocionaron el reciclaje y los bonos de guerra, y algunos hasta hicieron sacrificios financieros para ello. El Capitán América pidió a los niños que no enviaran monedas para obtener su carnet y medalla, sino que compraran bonos de guerra. La moneda que donas puede ser la que pague por la bala que mate al último japonés en la guerra. Aquí, el ayudante del Capitán América insta a los niños a reunir papel para el esfuerzo bélico. No podía imaginarse que esa petición ayudaría a convertir a las historietas de 10 centavos en eventuales tesoros. La Segunda Guerra Mundial creó el mercado de coleccionistas. Cuando se necesitaba papel, lo primero que mamá buscaba para entregar eran esas combinadas historietas. Así que cuando salga y encuentre una historieta de la Edad Dorada a la venta por $6,000, ya sabe a quién culpar. En ese momento, ninguno de los jóvenes artistas o escritores soñaba que su trabajo pudiese llegar a ser tan valioso. Estaban muy atareados sacando historietas o dejándolo todo para ir a la guerra. Sentía que no podía estar escribiendo acerca de estos héroes en las historietas y no combatir yo mismo. Cuando los dibujantes y escritores fueron a la guerra, los editores tuvieron que entregar las historietas a otros dibujantes y a otros escritores. Y los editores empezaron a sentir que ellos estaban a cargo de estos personajes. Y los personajes entonces se hicieron corporativos y más controlados por la corporación. Los lectores también parecían buscar un poco de calma y estabilidad, luego de 16 años de depresión y guerra, de modo que los héroes comenzaron a perder su ímpetu. Para 1945, Batman representaba la autoridad. Llevaba una insignia platinada. Superman también cambió de un solitario extraño a ser el máximo exponente de la autoridad constituida. Irónicamente, en el momento en que los superhéroes se hacían más osos, los políticos de posguerra los acusaron de ser una amenaza para la sociedad. En los años 50, los superhéroes de las historietas enfrentaron su mayor batalla, no contra un científico loco o un ejército extranjero, sino contra el Senado estadounidense. Usted está viendo Rebeldes y justicieros. En los 40 eran patriotas, pero en los años 50 estaban acusados de ser una mala influencia para los niños de Estados Unidos. Las historietas alcanzaron su máxima popularidad a comienzos de los años 50. El racionamiento de papel durante la guerra ya no estaba vigente, y las ventas mensuales promedio habían subido de 25 millones en 1943 a casi 100 millones en 1953. Pero si la industria estaba en un buen momento, los superhéroes no. Los lectores estaban ahora más interesados en otros géneros: pequeños animales, comedias juveniles, westerns, pandilleros e historias de horror. Los superhéroes estaban tan asociados a la cultura del New Deal y a la de la Segunda Guerra Mundial que tuvieron problemas para sobrevivir. La guerra había terminado, el enemigo fue derrotado, los superhéroes ya no hacían falta. No solo el público en general había cambiado sus gustos y era más exigente, sino que los que hacían las historietas estaban cansados de las golpillas de siempre. El esplendor murió y el superhéroe murió con él. Hubo solo 3 que sobrevivieron, y ellos eran Superman, Batman y la Mujer Maravilla. DC tenía fe en la Mujer Maravilla como producto comercial. Batman ya había aparecido en 2 series de películas cortas y como invitado en el programa de radio de Superman. En cuanto a Superman, el primer superhéroe, este expandió su audiencia con episodios de su juventud en Villa Chica. Superman era un símbolo nacional.
A comienzos de los años 40, la misión de Superman estaba definida así. Superman libra una eterna batalla por la verdad y la justicia. En los años 50, con la introducción de Superman en televisión, cambió por supuesto a... La verdad, la justicia y nuestra forma de vida. Esa frase, nuestra forma de vida, estaba por todas partes en los años 50 debido a la Guerra Fría. Pero mientras Superman entraba a los años 50 más popular que nunca, sus creadores Jerry Siegel y Joe Shuster estaban fuera del negocio. Unos años antes habían demandado a DC en un intento por recuperar los derechos de Superman, así como para cobrar regalías por muchos millones que afirmaban se les debía. En 1948 perdieron la demanda y DC no los contrató más. En pocas palabras, Jerry Siegel fue despedido de la historieta que había creado. Siegel y Shuster estaban lejos del frente de batalla cuando el negocio de las historietas fue atacado. Un psiquiatra llamado Frederick Wertham se subió de improviso en una tarima y comenzó a predicar contra las historietas. Nacido en Múnich, Wertham había sido el psiquiatra jefe en un hospital de Nueva York, así como el director de una clínica psiquiátrica de beneficencia en Harlem. En los años 40, comenzó a hacer sus propios estudios acerca de las conductas anormales en los jóvenes. Fue de prisión en prisión entrevistando delincuentes juveniles. Una de las preguntas que hacía era, ¿qué lees? Bien, pues descubrió que todos leían historietas. Ergo, las historietas deben estar destruyendo la sociedad. Pienso que estaba sinceramente preocupado por los niños, pero se fue al extremo. Los ataques de Wertham a las historietas comenzaron en 1948 y el sentimiento anti-historietas se regó por el mundo. Las historietas eran percibidas en el exterior como un virus de cultura y crimen estadounidense. Al no poder competir más en lo militar ni en lo económico, podían al menos tratar de combatir nuestra cultura. En su libro de 1954, La seducción del inocente, Wertham llegó a atacar al hombre de acero, acuñando el término el complejo de Superman. Wertham definió la enfermedad como fantasías de gozo sádico al ver a otros ser castigados una y otra vez, mientras él mismo permanece inmune. Batman y Robin eran como el sueño de una pareja de homosexuales que viven juntos. La Mujer Maravilla era lo contrario de lo que las jóvenes debían ser. Tenía el título de doctor antes de su nombre y la gente lo escuchaba. Era un buen propagandista, consiguió mucha publicidad y casi destruyó la industria de las historietas. Mucha gente decía qué alivio sería salir de ella. En 1954, los senadores Steve Fauber y Robert Hendrickson sostuvieron audiencias acerca de los efectos de la cultura popular en los jóvenes. Eran como una versión de bajo presupuesto de las audiencias macartistas que transcurrían en los mismos momentos y ambas eran igualmente ridículas. Cuando la atención del comité se dirigió a la perversidad de las historietas, el Dr. Wertham era el testigo estrella, con afirmaciones como son glorificaciones obscenas de la violencia y el crimen. Los niños de hoy han sido seducidos por Superman, y Hitler era un principiante comparado con la industria de las historietas. Todos los estadounidenses nos vieron bajo esta luz horriblemente negativa y luego, como industria, bajamos la cabeza ante el gobierno. Ante el temor a la censura, la mayoría de los principales editores de historietas crearon un organismo rector, una autocensura que emitía un sello de aprobación. Todas las revistas tendrían primero que ser enviadas a este organismo, y ellos pondrían el sello para indicar que las historias en las revistas no eran demasiado sensuales o violentas, y que no perturbarían en modo alguno a ningún lector, joven o viejo. En los nuevos episodios con sello de aprobación, Superman trabajaba aún más estrechamente con las autoridades constituidas. Batman y Robin estaban más tiempo con chicas, y la Mujer Maravilla compartía más con Steve, pero las relaciones de los superhéroes no eran más que amores juveniles. Esto sembró la creencia en el público estadounidense de que las historietas son estrictamente para niños. Aún hoy estamos luchando contra ese estigma. El código establecía también reglas de estricto cumplimiento acerca de las autoridades. Decía, los policías, jueces, funcionarios del gobierno e instituciones respetables no podrán ser presentadas en forma tal que fomenten el irrespeto a la autoridad establecida. Acerca de los padres decía, el respeto a los padres, los códigos morales y el comportamiento honorable deberán ser fomentados. Acerca de actividades demoníacas decía, las escenas relacionadas con muertos vivientes, vampiros y hombres lobo están prohibidas.
Muchos editores cerraron sus imprentas. Muchos escritores, dibujantes y hombres lobo abandonaron la industria. Ninguna persona respetable quería estar en ese campo. Hay muchas historias acerca de los creadores de historietas que terminaron en callejones y en sótanos de iglesias convertidos en alcohólicos. Y esto lo hicieron justo en el momento en que el rock and roll comenzaba a surgir. El lado rebelde de la cultura juvenil se hacía más pronunciado en otros medios. Y la industria de la historieta dejó ir ese filón y en ciertos aspectos nunca se recuperaron de eso. Entre 1954 y 1956, las ventas de historietas cayeron más de 50%. La industria nunca más tuvo el número de lectores que tuvo antes el Dr. Wertham y las audiencias en el Senado. El sello de aprobación aplacó a una cantidad suficiente del público para salvar a la industria. Pero, ¿qué pasaría con los superhéroes? ¿Sobrevivirían? Eran un sucio secreto que leías debajo de las sábanas de tu cama. Eran el tipo de cosas que te metían en problemas con tus padres si te encontraban leyéndolas. Usted está visto. 1961. Finalizada la era de Eisenhower, la nueva frontera se abría. Los estadounidenses iban a la luna y ya estaban en Vietnam. Las historietas aún trataban de recuperarse del impacto del ataque gubernamental contra su industria. Excepto por Superman, Batman y la Mujer Maravilla, para 1951 la mayoría de los superhéroes de DC habían sido cancelados. A mediados de los años 50, millones de niños no estaban familiarizados con las historietas. Para mediados de los años 50, la televisión era el medio favorito de los niños. El código había aniquilado básicamente todas las historietas de horror y de crimen, de modo que habían perdido su mordacidad. Las historietas volvieron entonces a lo que había sido su punto fuerte en los comienzos, los superhéroes. En 1956, el editor Julius Schwartz supervisó la creación de Flash, una versión moderna del veloz superhéroe de los años 40. DC había tenido éxito con versiones actualizadas de sus viejos personajes: Linterna Verde, Hawkman y Atom. Mientras tanto, en un campo de golf en Nueva York, las historietas estaban por cambiar para siempre. Mi editor, Martin Goodman, jugaba golf con el editor de DC Comics. La leyenda dice que el editor de DC Comics dijo: hemos tenido algo de suerte con estos superhéroes. Cuando los héroes antiguos y los nuevos unieron sus fuerzas como la Liga de la Justicia, las series le dieron a DC Comics un nuevo éxito. Mientras DC estaba de buena racha, lo contrario ocurría en la compañía de Martin Goodman, donde sus escritores y dibujantes creaban cuentos moralistas con monstruos gigantes y estaban hartos de eso. Yo he inventado un nombre como Gru, o Mongol, o cualquiera que fuese sonoro. Y Jack creaba una historia a partir de allí como le pareciese. Y yo le hacía unos textos insípidos. Fue cuando Martin Goodman regresó de su juego de golf con la información de las ventas de la Liga de la Justicia. Stan, quiero que crees un grupo de héroes, porque pienso que eso es lo que se está vendiendo hoy. Stan le pidió consejo a su esposa Joan. Ella me dijo: ¿por qué no haces por una vez una historia como quieras hacerla, no como te digan que la hagas? Ella le dijo: ¿vas a renunciar? Hazlo ya. Stan Lee llevó el problema a su colaborador ocasional Jack Kirby y surgió la idea de los Cuatro Fantásticos. Inspirados por la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, 4 personas que no se llevan bien tratan de llegar a la Luna antes que los comunistas. Su cohete es bombardeado por rayos cósmicos y el cuarteto aterriza de emergencia y descubren que han adquirido superpoderes. Forman un equipo, pero aún no siempre se llevan bien. El señor Fantástico daba demasiadas explicaciones, como tiendo a hacer yo. Y la mole decía: ¿te puedes callar? Ya entendí. Y él y Antorcha estaban siempre discutiendo y peleando. La mole odiaba ser la mole. La idea de un superhéroe inconforme con su condición era una novedad. Y produjo una gran riqueza psicológica, al menos comparado con las demás, que no se había visto nunca antes en las historietas. Y fue entonces con la creación de los Cuatro Fantásticos que las historietas entraron realmente a la era moderna. Lee convenció a Goodman de rebautizar a su compañía como Marvel, el nombre de su primera historieta, la cual había publicado a la Antorcha Humana original y al Submarinero. Lee y Kirby ya habían creado una nueva Antorcha Humana.
y a comienzos de 1962 revivieron al submarinero. Lee le dio al príncipe Namor la forma de hablar de la realeza y una nueva razón para odiar a la humanidad. Culpaba a las pruebas atómicas de la destrucción de su reino. También en 1962, Lee y Kirby lanzaron otro antihéroe de la era atómica, Hulk, el hombre increíble. En esa época había tantas películas con monstruos y cosas gigantes creadas por explosiones nucleares que inventé uno que recibió una explosión de rayos gamma y eso lo transformó. Hulk era una metáfora del temor de la época, de que las armas nucleares se salieran de control. Al salvar a un joven que se introdujo en un área de pruebas de bombas gamma, el creador de la bomba, el doctor Bruce Banner, es víctima de su propio invento. Era el lado oscuro de Banner, que hacía como una metamorfosis y aparecía en carne y hueso verde, pero allí estaba. Cada vez que Banner cambiaba, su propio ejército trataba de aniquilarlo. Aún durante la guerra de Vietnam, el adversario más persistente de Hulk era el ejército estadounidense. El código de historietas decía que no podías mostrar al ejército como villano. Aún así los hacían parecer como los malos. Se salieron con la suya diciendo que simplemente el ejército hacía lo que pensaba era lo mejor. Solo que estaba algo desinformado en este caso. Hulk lucía como una amenaza, un monstruo. Nadie lo entendía, excepto el joven al que salvó Rick Jones. El quinceañero entendía, pero el mundo no. Personajes como Hulk resonaban en una nueva generación de lectores, que al crecer cuestionaban la autoridad. Hay entonces un personaje que cuando se enoja se transforma en este monstruo verde que hace denuncias y destruye cosas. ¿Qué mejor metáfora podríamos tener para la juventud rebelde? Comenzamos a recibir correo de los lectores y venía no de los más pequeños, sino de los adolescentes y luego de los estudiantes universitarios. Si había más lectores adolescentes, pensaba que debía haber un héroe adolescente. Su jefe no estaba tan seguro. ¿Tú dices que sea un adolescente? Los héroes deben ser adultos. Los adolescentes son ayudantes. ¿Y tú dices que quieres que tenga problemas? Stan, ¿no sabes lo que es un héroe? Es interesante que en los años 30 el país parecía venirse abajo, y a pesar de eso, estaban estos superhéroes que tenían total confianza en su capacidad para resolver estos problemas. Y luego en los años de Kennedy, a comienzos de los 60, las cosas se hacían bastante estables. Y tenías entonces los superhéroes de Marvel, que son vulnerables y están confundidos y desorientados. La diferencia la hacían los baby boomers, una generación muy egocéntrica. Todo eso era exagerado en la cultura popular, orientada a la juventud. James Dean, por ejemplo, luce rudo por fuera, pero tiene el corazón roto y quiere ser aceptado. Está inseguro, sus padres no lo entienden y el mundo no lo entiende. Peter Parker es un tímido estudiante de ciencias que vive con sus tíos Ben y May. Cuando es picado por una araña radioactiva y obtiene poderes arácnidos, no piensa en combatir el crimen, sino en ganar dinero en espectáculos. Pero cuando no evita que un ladrón asesine a su tío, Peter Parker aprende que con un gran poder viene también una gran responsabilidad. La gente me pregunta de dónde saqué esa frase, con un gran poder viene también una gran responsabilidad. Y no tengo idea. Martin Goodman, editor de Marvel Comics, tenía tan poca fe en la idea que el Hombre Araña apareció por primera vez en el número final de una fracasada revista de ciencia ficción. Luego Goodman se fijó en las ventas. Me dijo, ¿sabes, Stan? ¿Recuerdas ese personaje del Hombre Araña que tanto nos gustó? ¿Por qué no hacemos una serie con él? El Hombre Araña se convirtió en uno de los más grandes éxitos de Marvel, en parte por los dibujos de Steve Ditko, quien trabajó en la historieta hasta 1966. Después de un tiempo, me entregaba los dibujos de un episodio de 20 páginas. Yo no sabía de qué se trataba, y entonces yo le colocaba los diálogos, pero casi no hacían falta, ya que solo con los dibujos Steve narraba la historia de una forma muy hermosa. Parte de su atractivo era que antes de la picada de la araña, la vida de Peter era un desastre, y al adquirir sus superpoderes, era un desastre aún mayor. Todos los adolescentes podían identificarse con él. No se trataba de tráfico de
Azul, sino de Peter Parker, la tía enferma, los problemas amorosos, escolares, de trabajo. No se trata de un disfraz que salta de un edificio. Hay una persona dentro de ese traje que despierta interés. Los héroes de DC Comics, como Superman y Batman, actuaban como los padres del lector. Los de Marvel a menudo lo hacían como los lectores mismos. Hasta cierto punto, eso era verdadero aún en los años 40. En ese momento, la visión del mundo que ofrecía DC era mucho más sencilla, más fácil de entender. Superman era bueno, Lex Luthor era malvado. A medida que me hacía mayor y menos ingenuo, a los 10 u 11 años comencé a buscar un nivel de ambigüedad mayor en mis personajes. Esto significaba que era hora de graduarme a las historietas de Marvel. DC era la antigua compañía del sistema establecido. Marvel era la revista. Y se creó una rivalidad cuando Marvel comenzó a superar a DC en ventas. Una rivalidad muy real, ya que se trataba de ganancias. Una de las decisiones más audaces de Marvel ocurrió en 1964, cuando Lee y el dibujante Jack Kirby trajeron de vuelta al Capitán América, el héroe de Time que Kirby había ayudado a crear. A los lectores se les dijo que el Capitán América había estado congelado 20 años y, para su sorpresa, su joven ayudante Bucky había muerto en combate. El héroe infalible y unidimensional de la Segunda Guerra Mundial se culpaba por la muerte de su amigo, y entre combates, el Capitán América se mortificaba cual Hamlet. Él sentía que no era de esa época, era lo que llaman un anacronismo, pertenecía a los años 40. Jack no lo había creado así y me sentía incómodo cuando se lo planteé, pero a Jack le gustó la idea de inmediato. La creciente insatisfacción del Capitán América parecía reflejar la del país, a medida que los esquemas del ayer parecían trastocarse en una nueva era de rebelión. Vemos hoy lo que Stan hizo en los años 60 y decimos sí, recuerdo con mucho cariño esos episodios que eran algo pasados de moda y simplistas y les gustaban a los niños, pero no. En los años 60 no se percibían así, eran la vanguardia, eran casi de la contracultura. La revista Esquire hizo una encuesta en 1965 que reveló que los radicales universitarios, o los que se hacían llamar así, colocaban al Hombre Araña y a Hulk entre sus íconos revolucionarios favoritos junto a Bob Dylan, el Che Guevara y Malcolm X. En los 60, las historietas eran vistas como muy en onda en las universidades del país, y Stan estaba sintonizado a esa onda. Para 1968, Marvel vendía más de 55 millones de ejemplares al año, igualando o superando a DC. Las narraciones se hicieron claramente psicodélicas cuando un antiguo mago y escapista llamado Jim Steranko se hizo cargo de la historieta Nick Furia, agente de S.H.I.E.L.D. Yo traje el surrealismo a las historietas, traje el expresionismo, traje el arte pop y también los efectos ópticos. Steranko causó el mayor impacto con el menor número de historietas que ningún otro en la historia. Había este culto a la personalidad alrededor de Steranko. Era él simplemente, era muy distante y reservado. Todas sus fotografías tenían grano y estaban borrosas. Había toda una mística alrededor de Steranko. Steranko fue la primera estrella rock de las historietas, y en ese sentido forzó los límites de los que el código encontraba aceptable a finales de los 60. Era común que eliminaran el entreseno de mis chicas. Algunos cambios eran realmente bizarros. En una secuencia de diálogos entre Furia y su amiga, eliminaron un abrazo y lo reemplazaron por una ampliación de un recuadro anterior con el arma de Furia. Esta gran arma, inserta totalmente en su funda, era mucho más sugerente que todo lo que yo había puesto en esa página. Pero mientras Marvel forzaba los límites con S.H.I.E.L.D., superhéroes negros como la Pantera Negra y filósofos cósmicos como Silver Surfer, uno de los más antiguos superhéroes, obtuvo una nueva vida. En 1966, Batman de DC llegó a la televisión. La serie era una parodia sobre el encapuchado. Pronto la Batman manía